Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Las fuerzas de seguridad del Estado calculan que 73.500 personas han participado en la invasión de Ceuta y ya han regresado a Marruecos. Antonio Reyes. Es una estimación que hacen AF fuentes policiales. Sin embargo, desde el gobierno de Sánchez se resisten a dar cifras concretas. El último dato lo ofreció ayer el ministro con una horquilla máxima de 60.000 entradas de forma ilegal a la ciudad autónoma. Conscientes de que ese dato que ofreció Grande Marlaska queda muy lejos de la realidad, el delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, hace apenas unos minutos ha preferido no mojarse. Hay personas que están dando, cuando digo personas me refiero a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están dando algunas cifras, pero las daremos cuando las tengamos definitivas, las cifras del Ministerio del Interior. Ahora mismo lo que sí estamos comprobando de que hay muchas menos personas de las que había en días posteriores y en esto se sigue avanzando. Lo obvio. El delegado del Gobierno ha negado que tuvieran información de lo que podía ocurrir y ha terminado pasando. Se ha limitado a destacar el dispositivo que han puesto en marcha para hacer frente a la invasión y ha reconocido también lo evidente. La situación es mejor que el jueves y el viernes, pero sigue sin haber normalidad en la ciudad autónoma, que es la palabra que repitió ayer el ministro del Interior. Hoy, el Grande Marlaska ha dejado al delegado del Gobierno la valoración de la situación y cuando le han preguntado sobre si una situación como la que se ha vivido esta semana en Ceuta puede volver a repetirse, Miguel Ángel Pérez Triano no ha podido negarlo, ni con rotundidad ni sin ella. Mire, aparte de representante del Gobierno de Ceuta, soy ceutí y soy perfectamente consciente de esa inquietud, de ese temor que tenemos todos. Yo también, yo lo comparto. Hemos vivido una situación muy, muy difícil y evidentemente lo que me dicen es que se trabaja para que no vuelva a ocurrir. Sobre la crisis en Ceuta se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Monseñor Luis Argüello lanza dos mensajes claros. Primero, critica el uso que se hace de las migraciones como instrumento de presión política y segundo, recuerda que este fenómeno está siendo utilizado bien a favor del lucro o bien como arma de poder, arrasando si es necesario con la vida, los sueños o el hambre de las personas. Por lo demás, pendientes de la evolución de los incendios en España. En Cáceres, los 800 vecinos de Casas de San Millán han podido regresar ya a su pueblo, aunque tendrán que mantenerse confinados. Este fuego ha arrasado más de 1.500 hectáreas y tiene un perímetro de 20 kilómetros. El de Burgondo, que ha quemado más de 50.000 hectáreas. Se mantiene estabilizado en la provincia de Ávila después de un rebrote en el término de Ladrada. Y también en fase de control el de la Val d'Uixó en Castellón. La gravedad de los incendios que han asolado España ha resultado insuficiente para que Pedro Sánchez se plantee una convocatoria de la Conferencia de Presidentes específica. El jefe del Ejecutivo mostró recelos con este foro multilateral durante su balance del curso, pero salió escarmentado de la última convocatoria en Barcelona hace ahora más de un año. Ricardo Rodríguez. Haber sido quien más conferencias de presidentes ha convocado, a preferir aparcarlas, la mera posibilidad de reunir al máximo órgano de cooperación entre el gobierno central y los autonómicos fue rápidamente pinchada ante las reservas de Pedro Sánchez. No tendría ningún problema en hablar en una conferencia de presidentes, pero donde la coalición del Partido Popular con Vox está muy presente, lo que hay no es voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario. En la memoria de Sánchez parece estar presente la última conferencia de presidentes celebrada en junio del año pasado, la del Palacio de Pedralbes, donde se salió sin acuerdos, consensos o una mera tregua. En teoría, por reglamento, se han de celebrar 2 citas al año. Habría tocado ya una nueva convocatoria, al menos aplazada sine die. A esa realidad se suma la incomunicación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que carece de vuelta. Tras los teléfonos de la Moncloa, seguirán sin descolgarse por el trasfondo del choque con el PP. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Dumfries y Carlos Espilla han debutado con el Real Madrid. Fermín Molano. El neerlandés y el delantero español son los 2 primeros fichajes del Real Madrid en debutar este verano. Arantxa Rodríguez. Ya han debutado 2 de los 5 fichajes que ha hecho el Real Madrid en esta temporada. Lo hicieron ante la Fiorentina en el primer partido amistoso del Real Madrid en esta pretemporada que acabó con empate a 2. Dumfries jugó de inicio, lo hizo durante 70 minutos y de extremo derecho por delante de Trent, mientras que Carlos Espí salió en la segunda parte. En el culebrón Julián Álvarez, Mikel Arteta ha sido preguntado sobre la posible llegada del argentino al equipo ganer. No voy a hablar de ningún futbolista que no es nuestro. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Obviamente queremos mejorarla y el club activamente trabaja para hacer eso.
En tenis, Rafa Jodar va a jugar la final del torneo ATP 500 de Washington contra Taylor Fritz, al superar remontando en semifinales al chileno Alejandro Tavillio. Sigues en el fin de semana de COPE. Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hay personas que pasan años cerca del poder sin hacer ruido, presentes, pero casi siempre en un segundo plano. José Manuel Zuleta es una de ellas. Ha desarrollado su trayectoria durante 3 décadas en un entorno marcado por la máxima discreción. Militar de carrera, miembro de la aristocracia vinculada a la Casa de Abrantes, ha servido a la Casa de Su Majestad el Rey y en los últimos años, además, junto a la reina Leticia. Un universo donde la discreción no solo es una consigna, sino una manera de estar en el mundo. Allí su figura ha permanecido deliberadamente en la retaguardia, propia de esos círculos en los que la relevancia no se exhibe y la influencia se ejerce sobre todo en el silencio. Y después de todo este currículum, después de todo este recorrido, decide dar un giro inesperado a su vida y nos sorprende como escritor de novela negra. Más concretamente, como escritor de un thriller llamado Viernes. Don José Manuel Zuleta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un cambio de vida que conocemos nosotros ahora, pero que el germen lo encontramos hace 15 años cuando usted empezó a escribir un pequeño cuento que derivó en la novela de Viernes. Exactamente. No ha sido un cambio de vida, en realidad, sino que al cambiar de vida, al dejar mi trabajo en la Casa del Rey, yo le había hecho a mi mujer la promesa de que esta novela se publicaría, es muy presuntuoso, que la mandaría a ver si alguien me la quería publicar. Y a partir de octubre del 24 sí que ha habido ese cambio en este aspecto de mi vida, porque nunca pensé que me iban a publicar la novela y mucho menos que nadie me iba a entrevistar en la COPE para hablar de mi novela. ¿Y qué tal? ¿Se siente cómodo? Porque claro, uno siempre ha estado a lo mejor al otro lado de los medios de comunicación y no siempre es fácil enfrentarse a una entrevista como esta. No es fácil y es verdad, yo siempre he querido estar debía y quería estar en segundo o tercer plano y estar frente a un periodista contestando preguntas no es algo nuevo para mí. No digo que sea ni bueno ni malo, sino algo nuevo, simplemente. Antes de comenzar esta conversación, pues yo mencionaba que dentro de una vida hay muchas vidas y desde luego es lo que nos viene a contar la historia vital también de don José Manuel. ¿Qué ocurre el día que uno decide empezar a contar una historia? Eso ya llevaba dentro de usted mucho tiempo o lo descubrió casi por casualidad, aunque, como contaba, ese cuento empezó hace 15 años. No, yo he escrito siempre. He contado alguna vez que mi padre, mi madre la debo a ella mi afición lectora y la escritora a mi padre, que le encantaba escribir. Y cuando yo estaba en la academia hace muchos años, él me escribía una carta prácticamente por semana. Entonces se escribían cartas. Ahora mandamos WhatsApps y nos comunicamos de otra forma. Y él siempre escribía, le encantaba escribía sobre todo. Y yo heredé esa costumbre, buena costumbre. Procuro viajar siempre con papel y lápiz, aunque viaje con el iPad, me gusta llevar papel y lápiz. Y siempre he escrito cosas. Lo que pasa es que nunca había pensado en escribir un libro. Empecé a escribir un cuento, como ha dicho, y poco a poco me fui animando y tardé 10 años en acabarlo, porque alguna vez me he preguntado, ¿y qué se siente cuando empiezo a escribir un libro? No lo sé, yo no empecé nunca a escribir un libro, en realidad. Bueno, el caso, ha mencionado las cartas de su padre y las cartas son muy importantes en esta novela, en Viernes, ahora hablaremos de ello, pero claro, aún me produce mucha curiosidad saber cómo uno
decide un día ponerse a escribir, ¿no? En su casa sí lo sabían, su mujer lo sabía. Yo creo que además fue su primera lectora, ¿no? Sí, siempre. ¿Ha Es mi sido primera crítica? crítica, por supuesto. Es una crítica de verdad sincera y si no le gusta, no le gusta, y si le gusta, sí. Y de hecho yo pensé que no le iba a gustar demasiado y sin embargo leyó la novela y me dijo, oye, esto lo tienes que publicar. Es que engancha la trama. Eso dicen. Eso dicen. Yo no sé, la reina Leticia, que le gusta tanto leer y que siempre ha dicho que la lectura es tan importante para conocer el mundo y para conocerse a sí misma, ¿tiene ya un ejemplar? Sí, claro. ¿Y le ha hecho su crítica? No. ¿Ha sido discreta? No, ni la espero. Yo se la mandé a los Reyes y nada, me acusaron recibo, muy amables y nada más. ¿Y por qué un thriller? No lo sé. Es que como no sabía, yo no quería escribir una novela, es que se lo digo a la gente y no se lo cree. Yo escribí un cuento que se me ocurrió y a partir de ahí pensé que merecía la pena ir aportando personajes. Esta es una novela de personajes y son personajes que no son reales, que sí tienen partes de realidad, pero que no son reales, excepto uno que cuento siempre, que es un policía que tampoco sé cómo se llamaba el personaje real. Es un señor que yo conocí de pequeño en Jerez y, vi en Jerez por la calle y me llamó la atención de esas imágenes que te quedan grabadas. Y es uno de los personajes de la novela, personaje muy secundario, pero los demás no son personajes reales. Entonces yo he construido personajes a través de las personas que he tenido la suerte de conocer durante estos años. Y qué divertido escribir, ¿verdad? Porque Muy también divertido. es como un desafío para la mente y sobre todo cuando uno trabaja el thriller, tiene que seguir como una línea donde no se le escape ninguna pista, ¿no? Que se quede ahí en el aire y que diga el lector, ¿qué ha pasado, no? Con este personaje o con este otro? Hablaba de esas cartas que le escribía a su padre y ahora esta novela Viernes se articula precisamente a partir de ese elemento que es la carta. Y es que cada viernes llega una carta que anuncia una muerte. Una carta como esta. Me estoy vengando por todo lo malo que me ha pasado en la vida y quiero avisarle de que dentro de 3 meses voy a matar a uno de los diputados del Congreso. Se lo merece, créame, porque me hizo daño a conciencia aquella noche, pero hasta la persona más miserable, y esta le aseguro que lo es, se merece al menos una oportunidad. Hablemos de la venganza no como un arrebato, sino como algo que va creciendo con el tiempo y que se va mezclando con la memoria, con la culpa. El remitente de estas cartas anuncia un final programado. Dentro de un plazo matará a un diputado del Congreso y asegura que nadie va a poder impedirlo. ¿A usted qué le interesa más, la venganza cuando estalla o esa venganza que se va fraguando poco a poco a fuego lento? La segunda. Yo creo que el amor y el odio son infinitos. Hay muy pocas cosas infinitas en el mundo. En nuestro mundo, en esas vidas dentro de cada vida, hay muy pocas cosas infinitas. El amor y el odio sí. Y el odio es tan infinito y es tan fuerte que se convierte en venganza. El arrebato es una cosa. Me dio un ataque de ira, es una cosa. Sentarse y pensar, esta persona me ha hecho daño, lo odio y quiero hacerle daño y madurarlo durante años, existe y es así. Y no hay más que ver, oír las noticias para darnos cuenta de que efectivamente que no es un crimen pasional de llegado a casa y me he encontrado. No, es algo que está pensado, madurado, meditado. Ojo, porque no son cartas inocentes, sirven además para estructurar la historia, son como una especie de cuenta atrás, lo cual va manteniendo la tensión mientras uno está leyendo la novela. ¿Cómo se le ocurre esta idea de alargar la tensión y la intriga carta a carta? Como la novela empezó como un primer capítulo, como un cuento corto, necesitaba que hubiera un enlace entre unas cosas y otras. Y la forma de enlazarlas todas era mediante las cartas, que era como nos comunicábamos hace 15 años. Si hubiera sido un WhatsApp, hubiera sido muy complicado hoy en día retomar todo eso. Sin embargo, alguien que dentro de su planificación, de su venganza, se sienta y cuenta qué está pasando, era una manera de enlazar toda la trama hasta llegar al final. Y nos lleva hasta el año 2009. En la novela vamos recorriendo distintas ciudades. Es un país atravesado por la crisis económica. Estamos todavía sufriendo el estallido de la burbuja inmobiliaria.
estallan casos de corrupción como la Gürtel, tenemos la pandemia de la gripe A. ¿Por qué elige este periodo histórico tan concreto en nuestra historia reciente? Es un poco autodefensa. Sí, escribir sobre lo que pasa hace tiempo es muy difícil, pero en el mundo moderno es mucho más difícil todavía. En el mundo de los WhatsApp, Internet, TikToks, en este mundo que tenemos ahora de las redes, es mucho más difícil centrarte. Estamos hartos de ver en películas y en series cómo los medios audiovisuales, los medios tecnológicos te permiten ahora perseguir a un delincuente. En el mundo actual hubiera sido relativamente fácil capturar al asesino, relativamente difícil justificar cómo se hacía. Sin embargo, en el año 2008-2009, en plena crisis, con muchas cosas por medio, con la ETA actuando, he dicho y repito que ETA existe, ahora no mata, pero existe, entonces existía y mataba, y era una sociedad diferente, muy en crisis, pero sin esos medios tecnológicos y de comunicación, de intercomunicación que tenemos ahora. Por eso era más fácil irme al año 9 que escribir algo sobre lo que pasó hace 5. O la actual, donde estamos con la información circulando a gran velocidad, tanto como circulan los rumores, tanto como se van construyendo los relatos, ¿verdad? La conquista del relato de la que se habla ahora, versiones, rumores, filtraciones casi al instante a los medios. En el mundo de viernes aparece la idea de que debajo de la vida normal, ¿no?, la de los ciudadanos de bien, de a pie, que vamos a trabajar cada mañana y que tenemos nuestras rutinas, llevamos a los niños al colegio, hay otra realidad que es mucho más oscura, de redes criminales, de mafias rusas, de dinero moviéndose en la sombra, y da la sensación de que, aunque estemos hablando de hace, pues no sé, tantos años, conecta con el momento actual, donde cada vez hablamos más de mafias, de narcotráfico y de inseguridad. Es cierto que ahora no tenemos los medios de comunicación de entonces, pero no sé si siente que nos hemos quedado atrapados en esa parte, ¿no? De que no avanzamos, no aprendemos. Aprendemos poco. No, una parte de esa trama oscura, es fruto de mi experiencia profesional, de haber acompañado a la reina en algunas ocasiones, fundamentalmente en víctimas de trata, víctimas de violencia, y cuando hablas con las chicas que han sido víctimas de la trata y te cuentan su experiencia, te das cuenta de que hay un mundo muy oscuro, muy sucio, muy duro, detrás de la fachada que vemos todos los días, ¿no? Y además, como he estado muchos años trabajando con ellas y con algunas asociaciones, con APRAM, que es una asociación de aquí de Madrid con la que hemos tenido mucho contacto durante mi época y después he seguido en contacto con ellas. Cuando te cuentan esos relatos, te cuentan la verdad, te das cuenta de que han ido evolucionando con los años y se adaptaron a la crisis en el 2009, se adaptaron al COVID en el año 20, se adaptan a la situación actual, y también quería hacer un llamamiento a que eso existe, está ahí, y hay que luchar contra eso porque me parece inhumano. Es una llamada de atención también para cualquiera de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionaba esa prostitución que se sigue ejerciendo y se ejerce a plena luz del día en una calle aquí en Madrid paralela a la Gran Vía. Precisamente ahí es donde está trabajando APRAN, al lado de donde están las mujeres que se están prostituyendo y probablemente muy cerca, aunque nosotros no lo veamos, los hombres que las explotan. Y está bien visibilizar esa realidad, aunque sea de una manera ficticia, pero dándonos cuenta de que eso existe. Existe. Y que hay una trata de blancas, de personas, hay una trata de personas. De personas. Que además las captan ahora, fíjese, a través de redes sociales aparentemente tan inocentes como el TikTok. Sí. Chicas muy jóvenes, que quieren abrirse camino en la vida y que desde esa ingenuidad pues acaban en estas redes. Sí, los testimonios de las chicas son impresionantes, y yo creo que lo más, personalmente, salvo algunas cosas quizás hayan sido, recuerdo una chica brasileña, un testimonio en una audiencia que quizás haya sido lo más duro y lo más estremecedor que yo haya oído en mi vida. Y ellas no se prostituyen, las prostituyen. Todo ese grupo, toda esa gente que vive alrededor de APRAM, en ese barrio de Madrid, yo no creo que una chica de
20 años quiera estar con 30 señores en una noche por una miseria y que luego se encierre voluntariamente en un piso, ¿no? Creo que hay mucho y muy malo detrás. Desde luego. Bueno, pues mira, es otra manera de darlo a conocer y de visibilizarlo. Volviendo a la novela, volviendo a Viernes, aunque no hemos terminado de salir de ellas, hay una investigación policial y se construye además desde la colaboración, ¿no? Y a veces también desde la fricción entre los distintos cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, que usted conoce muy bien. Está la inspectora Laura, el capitán Javier Hernández de la Guardia Civil. Aún así, aunque usted lo conozca muy bien, para escribir la novela ha hecho un ejercicio de documentación. ¿Se ha tenido que documentar? ¿O la propia vida y su propia experiencia laboral le ha ayudado? Memoria. A base de memoria y de haber... Yo he tenido la suerte y el honor de trabajar con la Guardia Civil y con la Policía. Con la Guardia Civil además tengo una relación familiar muy cercana y los conozco bien, les tengo muchísimo cariño. De hecho, la novela, una de las personas a la que está dedicada es un coronel de la Guardia Civil, que fue el que me dijo que el mal nunca podía ganar y que la novela... Yo había pensado escribir un crimen perfecto y él me dijo que no me podía permitir ese lujo y que tenían que pillar al malo sí o sí. Y al haber trabajado, he vivido esa época del intento de unificación de Guardia Civil y Policía, cercano por este familiar mío, y la verdad es que creo que hacen un trabajo admirable, como nos demuestran todos los días. Entonces, no, conversaciones, algún detalle, pero como tampoco la gente sabía que estaba escribiendo una novela, pues tampoco me podía descarar demasiado. ¿Cuánto tiempo lo guardó en secreto? Muchísimo. Mucho, puede que 8 años, hasta que le dije a alguien, oye, léeme este capítulo, cuéntame qué te parece, que es el primer capítulo de una novela. Puede que pasaran 8 años. Decíamos que su primera lectora fue su mujer. Finalmente se animó a completar esa novela, que espero no sea la primera y la última. Yo no sé si ya hay más proyectos en un cajón sobre los que está trabajando y... No lo sé todavía. No tengo decisión. ¿Seguro? Seguro. Lo estoy pensando, no digo que no, pero no lo sé. Me anima mucho que me digan que le gusta a la gente, porque yo, la verdad, escribí esta novela para divertirme. Me he divertido mucho y lo que me gustaría es que los lectores se divirtieran, se entretuvieran tanto como me he entretenido yo escribiéndola. De lo que le han dicho sobre su novela, ¿qué es lo que más le ha gustado? No sé, tendría que pensarlo, pues, que engancha y que es una novela entretenida. Pues de eso se trata, ¿no? Cuando uno quiere pasar un rato divertido leyendo y sobre todo cuando uno va en busca de un thriller, de una novela negra, lo que quiere es que le enganchen desde el primer momento y yo te puedo asegurar que carta a carta nos va enganchando este viernes, esas cartas que llegan viernes a viernes anunciando una muerte. Nos vamos a despedir de José Manuel Zuleta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Fin de Semana. Feliz verano y esperemos que esta sea la primera de muchas novelas. Muchísimas gracias. Si es así, os avisaré. Volveremos a encontrarnos, seguro. Gracias. La naturaleza ruge y muestra su cara más agria, como los incendios de estos días que han barrido parte de la geografía de nuestro país. No debemos olvidarnos de ellos, no debemos olvidarnos de nuestros animales, ya sean de compañía o de ganado. Cuando se desata un incendio, la devastación es igual para todos. Estos días han sido muchas las protectoras que han pedido ayuda para poner a salvo a los animales, a los que han pedido acogida durante unos días, vecinos y asociaciones que se han movilizado para alimentar a aquellos animales que necesitaban comida o para protegerlos de las llamas. Estamos hablando de perros, de gatos, de pájaros, pero también de caballos, de ovejas, de vacas, de ciervos, de jabalíes. Este verano vamos a dedicar un ratito cada fin de semana a nuestros animales, nuestros fieles compañeros de camino. Y nos hemos preguntado, ¿cómo les afectan tragedias como esta? Quien tiene las respuestas es Víctor Algra. Él es veterinario y autor de la novela Animales de Ciudad.
En redes sociales se presenta como @unveterinario. Víctor, bienvenido a Fin de Semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien hallados. Pues nada, muy contento de estar aquí, pero muy triste por todo lo que estamos comentando, de todos estos incendios, estas situaciones que les afectan tanto a ellos y a nosotros. Nos estrenamos esta semana y era inevitable pensar en ellos, porque también de una manera o de otra lo han sufrido. Yo he tenido la ocasión, cuando hemos hecho los programas en directo en los polideportivos donde se estaban refugiando a los vecinos evacuados, de ver cómo de estresados estaban, cómo de nerviosos, y esos los más afortunados que estaban al lado de sus dueños. A veces, Víctor, parece que también nos olvidamos de que los animales sufren estas tragedias. Totalmente, y eso tiene mucho que ver con nuestra mirada del mundo, ¿no? Esa mirada un poco antropocentrista, donde pues todo gira alrededor de los seres humanos, pero oye, hay mucha más vida más allá de nosotros. Es curioso que cuando suceden desastres así nunca se contabilizan las cifras de animales afectados. ¿Por qué pasa esto? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esta visión y además lo que comentas en las cifras de no ha habido víctimas humanas, pero tenemos que pensar que igual que pueden arder pueblos donde viven las personas, pues todos esos bosques es el hogar de infinitos animales que no están censados, pero que están ahí y es su hogar y se quedan sin él. ¿Cómo sufren este tipo de sucesos? ¿Cómo sufre el animal cuando de repente la tranquilidad en la que habitan se ve irrumpida por un incendio, en este caso, por una huida apresurada, por la separación incluso en algunos casos de sus dueños? Pues aquí, hombre, hay episodios de ansiedad, pueden desarrollar fobias, se pueden escapar y se pueden desorientar, que eso también es muy importante saberlo, que no se les puede dejar y bueno, ellos ya se apañarán, no, se pueden desorientar igual que nosotros. Y también eso a nivel, por así decirlo, emocional, ¿no? Pero no podemos olvidar esos problemas respiratorios y oculares, porque todo ese humo es igual de tóxico para ellos que para nosotros. ¿Y hay algún protocolo de actuación para ayudar a proteger esta fauna de las catástrofes? Pues por desgracia no, y este es un buen altavoz para solicitarlo, porque siempre se actúa un poco desde la improvisación, desde la buena voluntad de la gente. Es verdad que hay un montón de gente que se organiza. El Colegio de Veterinarios de Madrid también ha dado unas opciones para poder atender animales en las clínicas que están por esas zonas más localizadas donde están pues, los incendios. Pero sí que es verdad que siempre es desde la improvisación y la buena voluntad, pero no hay unos protocolos estandarizados que son en estos casos cada minuto cuenta y, hombre, tener esta actividad preventiva debería barajarse antes de que sucedan las catástrofes. Durante estos días hemos hablado con ganaderos y recuerdo a Ángeles de Guadalajara que decía que el invierno ya había llegado, que claro, con el pasto quemado, que cómo iba a alimentar a su ganado. ¿Qué es lo que pasa con todos estos pastos, con el monte cuando queda arrasado por las llamas? ¿Qué pasa con estos alimentos, con estos animales que se alimentan del campo? Pues que no está. Entonces ahí pues hay una serie de competencias, aparte de perder su hogar, ser poblaciones desplazadas. Después de los incendios, cuando pasa el incendio, hay una cola de efecto donde tiene que regenerarse todo ese bosque, ese pasto, y hay muchas más víctimas más allá del propio incendio que tiene que ver pues con la deshidratación, estar desnutridos, también encontrar esas nuevas dinámicas dentro del bosque, porque no podemos olvidar que está todo muy equilibrado dentro de ese bosque, pues con las presas, los animales cazadores, los animales más territoriales, y todo eso se desestructura cuando ocurre esto y cada animal tiene que volver a encontrar un poquito otra vez su hueco. Entonces ahí las competencias posteriores, pues hay muchas más víctimas invisibles que es así que ya se nos olvidan porque ni salen las noticias. Claro, porque además otra de las cosas que no se habla es de que el agua del subsuelo, el agua que nutre también la tierra, queda contaminada y queda inaccesible para estos animales que viven en el campo. Ya no hablo de los domésticos. Eso es, sí. Y incluso a posteriori, pues todos esos acuíferos, el agua que está contaminado, eso también puede desencadenar problemas a futuro. Porque todo eso sigue ahí, ¿no? Ese humo que se ha depositado en esas aguas. Víctor, volvamos a hablar de los domésticos, de nuestros perros, de nuestros gatos, de otros animales domésticos. ¿Qué secuelas les quedan después de vivir el estrés de estos días? ¿Y cómo las podemos trabajar con ellos? Porque al final esto deja una huella bastante profunda y lo vamos a notar en el comportamiento, sobre todo. Sí, lo vamos a notar en el comportamiento. Primero de todo, decir que si ha habido una exposición, lo que tenemos que hacer es ir al veterinario, ¿no? Para que puedan evaluar las secuelas de esos animales, cómo están esos pulmones, esos ojos. Mucho cuidado con esos pacientes más geriátricos, mayores, todos estos braquicéfalos con el hocico cortito, que sufren enfermedades cardiorrespiratorias o bronquitis, asmas. Entonces, todos tienen que ser un poquito revisados por si hay algo que tratar.
Y luego a nivel pues, comportamiento, pues por ejemplo, pueden desarrollar esas fobias, han tenido una experiencia muy, muy traumática. Todo dependerá de si han estado ahí en primera línea de ese fuego o si son animales que han podido ser evacuados sin ver ese peligro. Pero sí, eso podemos ver pues desde que se esconden más, que están un poquito más irascibles, agresivos, y también pues eso, ese miedo y ansiedad que al final puede desarrollarse tras un episodio de estas características. Y más allá de los incendios y de las tragedias naturales, me gustaría, Víctor, hablar contigo de cómo podemos ayudar a nuestros peludos a pasar un verano de manera segura, evitar los golpes de calor que pueden sufrir nuestros animales, en qué nos tenemos que fijar. Y la pregunta es obligada: ¿cómo sé si mi perro o mi gato está sufriendo uno de ellos? Pues primero de todo siendo consciente de que ellos no regulan la temperatura igual que nosotros, ¿no? Y ellos termorregulan a través del jadeo, en los gatos, por ejemplo, a través del acicalado, el lamido, las almohadillas, pero lo más importante es saber que cuando superamos una temperatura crítica, hay a nivel incluso celular, ¿no? Podemos sufrir un shock metabólico, tanto nosotros como ellos. Y esto estaríamos hablando a partir de los 40 grados centígrados, ya tenemos que empezar a tener un poquito de medidas de control. Y a partir de los 41, 42, aquí los órganos internos empiezan a fallar, podemos tener una disfunción multiorgánica e incluso la muerte. Esto es una urgencia muy grave, no es solamente un sofocón de calor, ¿no? Un golpe de calor realmente es algo muy peligroso. ¿Es más frecuente que sufran estos sustos los perros que los gatos? ¿Al salir ellos más a la calle con más frecuencia? Sí, es mucho más frecuente, pero igualmente lo podemos ver en gatos. Si, por ejemplo, dejamos un gato dentro de un coche y con esas elevadas temperaturas, igualmente puede sufrir un golpe de calor. Sí que es cierto que normalmente, pues con los perros son con los que salimos, los gatos suelen estar pues más reposaditos, más tranquilos en estas horas del día, entonces tenemos muchos menos caso, pero eso no significa que sean inmunes al golpe de calor. Y Víctor, ¿es una buena idea poner a nuestros animales delante del ventilador? Pues sí, puede ser una buena idea favorecer esas corrientes. Sí que es verdad que esto sí que es importante, que les tenemos que dejar, no les tenemos que obligar, no, aquí hay un ventilador, te tienes que quedar aquí. No, les tenemos que dar la posibilidad de que ellos puedan estar en el ventilador si lo necesitan y un poco retirarse si también lo necesitan. Pero sí, puede ser una buena idea. Confiar en ellos, ¿no? En que ellos van a saber lo que necesitan. En su criterio. No plantarle el ventilador en la cara y no dejarle mover. Bueno, hemos escuchado también que no es bueno refrescar a nuestros animales el lomo cuando están en la calle o de repente darles con la manguera. Yo no sé si esto es un mito o una realidad. Pues sí que tiene parte de realidad, porque remojarle por encima los días de calor, oye, puede parecer una idea fantástica porque a nosotros nos funciona. Pero es verdad que ellos tienen esa capa, muchos de ellos una capa muy densa de pelo, y lo que podemos hacer si les mojamos es que parezca que están húmedos, pero eso no llega hasta la piel, y lo que generemos sea un vapor caliente alrededor de su cuerpo que al final acabe siendo un poco contraproducente y acalorarle más, pues eso, porque ese agua no termina de penetrar y se queda muy en la superficie. Vaya, ¿y entonces cómo lo refrescamos? Bueno, pues tenemos otras maneras. Podemos, por ejemplo, humedecerles la zona de las almohadillas, las ingles, axilas. También podemos, eso sí que lo podemos hacer. También es muy importante que ellos puedan siempre jadear, porque es con lo que ellos termorregulan un poquito. También ponerles en esas zonas de corriente puede ayudar, y sobre todo que no estén expuestos a esas horas centrales del día de tantísimo calor y usar un poquito el sentido común, ¿no? Si se hace 40 grados no nos vamos a ir a hacer footing con nuestros animales porque ahí les estamos poniendo en riesgo. Y luego, cuando el perro sube de la calle acalorado y agitado, ¿es conveniente que beban agua directamente del cuenco o les dejamos que se relajen y luego ya beban? Pues es mejor intentar que se calmen un poquito, porque cuando llegan con esa ansiedad, que tienen tantas ganas de beber agua, pues aquí puede que se atiborren, y si lo hacen sin control, pues esto puede favorecer a regurgitaciones, vómitos, incluso molestias gastrointestinales, porque bueno, pues que se han dado un atracón de agua, ¿no? Entonces es mejor intentar que se calmen un poquito, ofrecerles un poquito de agua y de que se calmen, y luego ofrecerles otro poquito. Y algo muy importante que contamos verano tras verano, que no se nos olvide el perro en el coche. Que el coche tiene unas temperaturas altísimas, insoportables para cualquier persona y también para cualquier animal, ¿verdad? Totalmente. Además, esto está reflejado en la Ley de Bienestar Animal, que no les podemos dejar dentro de esos coches. No podemos olvidar que actúan casi como un invernadero y que las temperaturas pueden cambiar muy rápidamente. Y eso es importante tanto en los días de calor, que es cuando más se nombra, pero también en los días de frío. No pueden estar sometidos a esas temperaturas extremas ni por arriba ni por abajo. Las mejores horas para sacar al perro, las mismas que para nosotros, cuando más fresquito hace, claro.
Eso es importantísimo para las primeras horas. Es verdad que sentido común. Es verdad que en esas primeras tampoco les podemos tener a lo mejor 12 horas en casa, ¿no? Entonces sí que si tienen que salir a hacer un pis, una caca al mediodía, pues ir por las zonas de sombra y que sea casi una cosa funcional, ¿no? De vamos a hacer el pis y para arriba. Y muy importante también evitar, porque nosotros perdemos esa sensación de la temperatura del asfalto, porque tenemos nuestras maravillosas zapatillas, pero es muy importante ser conscientes de que ellos van con sus patitas por el suelo y ahí tenemos que hacer la regla de los 5 segundos. Lo de si nosotros no aguantamos con el dorso de nuestra mano 5 segundos sobre una superficie, sus patitas tampoco, así que eso, tenerlo muy en cuenta. ¿Recomiendas que llevemos agua encima cuando damos el paseo habitual? Sí, eso es una idea fantástica. No obligarles, que esto hay gente que lo hace como que se agobia. Bebe, tienes que beber. No, a lo mejor no tiene sed, sí, pero se la podemos ofrecer, ir ofreciendo cada poquito y si tiene sed que vaya bebiendo. Pero sí, llevar una agua para ellos y una botellita para nosotros, pues fantástico para todos. Y ahora que tenemos a muchos oyentes de vacaciones con sus peludos en la playa, ¿debemos tomar alguna precaución a la hora de dejar que los perretes se bañen en el mar? Pues sí, es verdad que tenemos que tener también, antes de que lleguen al mar, esa arena de la playa, que todos tenemos la imagen, lo bien que se va con la chancla y lo mal que se va descalzo cuando esa arena está ardiendo, pues tener también eso en cuenta, que también esta arena les puede quemar a ellos. Importante, los días de playa, que tengan agua, porque también se pueden deshidratar y que tengan sombra. Igual que a nosotros nos gusta la sombrilla, mucho cuidado con que ellos también se puedan resguardar. Y sobre todo, estar muy pendientes en el mar, sobre todo perritos a lo mejor que no saben nadar muy bien, siempre con un ojo en ellos, por si hay algún problema, poderles ayudar y al acabar, pues un bañito de agua dulce para quitar todo ese exceso de sal que además puede irritar la piel. Y no quiero dejar de preguntarte por los parásitos que pueden alimentarse en nuestros animales, pese a que ya hemos tomado las medidas adecuadas. ¿Qué deberíamos revisar de sus pautas de desparasitación? Pues sobre todo un poco con las fichas técnicas, porque hay un montón de opciones para protegerles y es muy importante recordar que esto es medicina preventiva, que es la más económica, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con esto para evitar males mayores. Importante, tenemos opciones, tenemos collares. Hay collares que duran más tiempo, collares que duran menos tiempo, pero siempre, pues eso, tenerles protegidos con collares. Hay comprimidos orales, hay pipetas. Y lo más importante, que esto a mí me sorprende que siga pasando, que recordar que hay pipetas para perros que son mortales para gatos. Entonces, siempre tenemos que ajustarnos a la especie de la pipeta. No, nunca una de perro a gato, porque esto podemos generar un problema muy importante para ellos. Pues nos vamos a despedir con esta serie de instrucciones, estos buenos consejos para cuidar de nuestras mascotas en verano, de nuestro veterinario de confianza, de Víctor Algra, es autor de la novela Animales de Ciudad. Nos va a acompañar durante todo este mes de agosto, dándonos recomendaciones para tener mejor cuidados a nuestros animales. Y le puedes seguir mientras en sus redes sociales como @unveterinario. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Seguimos en directo en Fin de Semana COPE. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de incorporarte, te habla Beatriz Pérez Otín. Y seguimos además muy pendientes de uno de los puntos informativos más importantes de este verano, muy a su pesar. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en Ceuta. La ciudad autónoma vive la mayor crisis migratoria de su historia reciente después de que casi 70.000 jóvenes marroquíes vulnerasen su frontera desde el jueves. Una avalancha que desbordó por completo a las fuerzas de seguridad y que ha dejado casi un centenar de fallecidos de momento. 72 horas después siguen abiertas muchas preguntas, como por ejemplo qué provocó esa entrada masiva, esas dimensiones, qué papel desempeñaron las mafias y las autoridades marroquíes, y cómo va a responder ahora la Unión Europea. España trata de recuperar el control de la frontera, pero la crisis ha abierto una profunda brecha política con nuestros socios europeos y ha reavivado el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores y la política migratoria común. De hecho, el próximo martes va a haber una reunión telemática de los ministros de Interiores europeos para abordar este asunto. Queremos saber más y queremos sobre todo entenderlo. Por eso hemos llamado a Javier Fernández Arribas, es periodista y director de la revista Atalayar.com, es gran conocedor de la realidad en Marruecos. Bienvenido a Fin de Semana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Don Javier, ¿se veía venir algo como lo que pasó el pasado jueves? Lo digo porque Marlaska dice, bueno, es que no somos adivinos, pero aquí también tiene un papel fundamental la diplomacia, los servicios de inteligencia y un poco también la historia y la relación que tenemos con Marruecos, ¿no?, de los últimos años. El goteo de entrada se venía produciendo desde hacía 10-15 días y luego, bueno, desde redes sociales se ha estado organizando y además hay cuentas de países vecinos animando a los marroquíes a entrar en Ceuta, diciendo que las puertas están abiertas, interpretando la sentencia del Supremo de una manera absolutamente curiosa, por decirlo de alguna manera, es decir, laxa, las puertas están abiertas, no piden papeles, podéis pasar. Y ha habido una respuesta que yo creo que ha sido, bueno, sorprendente absolutamente para todos. Que la información de que algo podría pasar, yo creo que sí se tenía, de las dimensiones que al final han sido más de 70.000 personas, yo estoy realmente estupefacto. Pero bueno, creo que hay muchas explicaciones que dar, tanto por parte marroquí como por parte española, que bueno, más o menos se están dando, pero sí creo que dentro de lo que son las relaciones entre España y Marruecos, que son relaciones estratégicas y que, bueno, como dijo el señor Feijóo el otro día, tienen que ser de buena vecindad, de reciprocidad, de confianza, de respeto mutuo, etcétera, etcétera. Creo que esas relaciones están en un momento que era un momento bueno y que alguien tendrá que explicar qué es lo que ha ocurrido, porque también
creo que una situación como la que se ha vivido es absolutamente inaceptable e inadmisible desde cualquier punto de vista, ¿no? Dice primero como un goteo, luego a partir del jueves fue un auténtico maremoto, esa llegada masiva de inmigrantes, y coincidía casualmente con la fiesta del trono en Marruecos, una ceremonia en la que Mohamed VI pronuncia un discurso, el más importante del año. ¿Diría que es casualidad? Pues si hay manos que están moviendo los hilos desde el exterior para intentar un poco, empañar esa fiesta del trono o desacreditar al régimen marroquí, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay muchos intereses en juego, por pensar, por ejemplo, en la recta final que puede ser para solucionar el diferendo del Sáhara, donde más de 120 países están apoyando el plan de autonomía de Marruecos bajo su soberanía en el Sáhara, pero todavía hay países como Argelia o el Frente Polisario que se niegan. Hay muchos intereses en juego también de otras circunstancias que pueden ser exteriores. Entonces entiendo que todo lo que está ocurriendo no es casualidad. Las redes sociales juegan su papel, y lo que también hay que tener en cuenta, y creo que se está haciendo esa reflexión, y el propio rey en ese discurso, donde analizó, hizo un balance de confianza, de cómo se han logrado situaciones muy, muy importantes a nivel industrial, de energía, logística, etcétera, pero también habló de los problemas que tiene Marruecos, unos problemas de integración y de desigualdad graves, muy graves, y lo hemos visto, porque que tú estés haciendo un discurso sobre que el país se está modernizando, desarrollando, pero luego haya una avalancha como la que se estaba produciendo, pues es un poco un intento de empañar. Pero también es verdad que cuando ves detalles que poco a poco vamos conociendo de los jóvenes y no tan jóvenes que han salido de Ceuta, han regresado a Marruecos diciendo, a mí me dijeron que se podía pasar, que no pedían papeles, y fui a ver qué pasaba allí. Hay casos de 8 influencers además con entre 20 y 100.000 seguidores, que se han ido a Ceuta a hacer el vídeo y a hacerse notar. Sí, lo hemos visto. Sí, han llegado ya a esos vídeos se han compartido. Sí, y jóvenes, y yo conozco bien la zona de Tánger, Tetuán, es una zona muy turística, por llamarlo de alguna manera, es el Torremolinos de Marruecos, donde hay padres todavía. Esta mañana me llamaban gente de la zona, padres que están buscando a sus hijos, que estaban de veraneo en esa región, y de repente los chavales pues se han visto incitados, embaucados, pero eso sí, lo que en el fondo puede ser lo que algunos medios o alguna gente califica de gamberrada en Marruecos, pero claro, son cuestiones muy serias, porque es la soberanía de España, es una frontera y no se puede jugar con eso, ¿no? ¿Y comparte la teoría de Pedro Sánchez sobre el origen de esta crisis migratoria, señalando a las mafias dedicadas al tráfico de personas? Yo creo que todos tienen parte de responsabilidad. Sí, las mafias han jugado un papel. Han jugado papel, como digo, en Internet desde Argelia, algunos perfiles incitando a pasar a España, explicando además luego qué tenían que hacer si eran detenidos y si querían devolverlos a su país. Y las mafias en este sentido sí han jugado un papel. Lo que también es, tendrán que explicar cómo una riada humana de ese calibre puede circular cerca de la frontera de Marruecos con España sin que las autoridades locales o las autoridades policiales pues pudieran darles el alto, que lo hicieron, pero ya a posteriori. Hay imágenes de enfrentamientos de vehículos e incluso autobuses quemados, hay más de 75 detenidos, hay 17 muertos en el lado marroquí, que también hay que contabilizarlos, porque el gran drama de todo esto, los datos que acabo de escuchar, creo que son 71 fallecidos en el lado español y creo que 17 en el lado marroquí. Esta crisis, como ha dicho el rey de España, ha costado demasiadas vidas. Hay que tomar medidas para defender Ceuta y Melilla y evitar que vuelva a pasar, porque las mafias sí creo que han tenido un papel,
Pero también es cierto que dentro de lo que es la reflexión que debemos hacer, bueno, pues hay jóvenes o no tan jóvenes en una situación complicada en Marruecos que ante un llamamiento de este calibre, que es verosímil o no, que se lo pueden creer más o menos, pero bueno, si hay gente que tiene necesidad, también hay gente que ha ido ahí un poco de aventura. Es un poco de todo, ¿no? Y una cuestión más, porque también se habla de guerra híbrida, ¿no? Es una guerra sin tiros, pero al final también se habla de esa invasión. Hay un medio cercano a la monarquía marroquí que apuntaba que esta crisis migratoria podría esconder un objetivo político, abrir un debate, una reivindicación sobre Ceuta y Melilla. ¿Hay indicios reales que sostengan esta tesis o estamos ante una lectura interesada? No tengo yo esa interpretación de ese artículo. En cualquier caso, la relación de Marruecos con España, para ellos, es una relación estratégica. Son más de 22.000 millones de euros la relación comercial del año pasado. España, dentro de la Unión Europea, juega un papel y los intereses de Marruecos en la Unión Europea son muy, muy importantes. Además, la cooperación en la lucha antiterrorista, la cooperación en materia migratoria, lo que son las inversiones de España en Marruecos, casi 1.000 empresas españolas trabajando en Marruecos, además de la cooperación turística, el tema de las energías, el tema de la logística. Son intereses estratégicos complementarios entre dos vecinos que, por supuesto, tienen sus problemas, pero cuanto más fuertes y más claras y, sobre todo, más solventes sean las relaciones entre los dos países, pues mejor van a poder resolver los problemas. En el tema del Sáhara, efectivamente, lo que yo sí, además en un artículo publicado en los periódicos de Vocento y Domingo, he expresado la necesidad de consensos imprescindibles en política exterior y de inmigración entre los dos grandes partidos, porque creo que las relaciones con Marruecos hay que sacarlas del pim pam pum interno local nuestro, de la política interna nuestra, porque son unas relaciones que son estratégicas, y el tema de la migración igual. Fíjese usted cómo los socios europeos han enviado esa carta a esos 22 países, pues poniendo o abriendo una crisis en lo que es la política de inmigración de la Unión Europea, y sobre todo poniendo al gobierno de Pedro Sánchez en un brete por esa decisión unilateral de regularizar que en principio iba a ser 500.000, pero tenemos ya 1.400.000, y sí, claro, los gobiernos europeos dicen, oye, ¿y esos regularizados a dónde van a ir después, no? Claro. Entonces creo que es una política, la política exterior, la política de seguridad y la política de inmigración, como dijo Feijóo ayer, son muy, muy, muy relevantes, y es preciso recuperar sí o sí el consenso entre los dos grandes partidos, y que luego España tenga una posición solvente, coherente y fuerte a la hora de tener unas relaciones, insisto, estratégicas, con intereses complementarias con Marruecos, pero teniendo las cosas muy claras, ¿no? Hablamos con Javier Fernández Arribas, es periodista, es director de la revista atalayar.com, y como estamos comprobando, un gran conocedor de la realidad de Marruecos y de nuestras relaciones con el país vecino. La verdad es que el tema es complejo y seguro que vamos a tener ocasión de seguir hablando en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias, encantado como siempre. Un saludo. Y para poner un poquito de color a este final de hora, están aquí los chicos de fin de semana. Miriam, Marina, Dani, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Estáis muy pendientes de lo que están contando los oyentes. Hoy les preguntábamos por esas promesas que han cumplido a la fuerza en muchos casos. En muchos casos, pero lo han cumplido, que también eso es importante, porque al final muchas veces prometes, pero luego nada. ¿De dónde viene esta cuestión? Bueno, pues viene de esa promesa que dijo Cucurella, yo creo un poco muy valiente antes del Mundial, ¿no? Que si gano me tatúo la cara del entrenador. Me tatúa de la Fuente, y el tío ha cumplido. Bueno, ha cumplido. ¿Y nuestros oyentes cumplen o no cumplen? Pues depende de a quién preguntes. Bueno, pues esa apuesta, que yo creo que lo ha hecho casi todos los chicos, porque, no sé, siempre les ha salido. Al principio de temporada empiezas a ganar 2-3 partidos y dices, si ganamos la Liga me rapo el pelo, o sea, dejo que me lo rapéis. Y empezamos tal, llegó mayo, acabamos ganando la Liga, y llegué un día a casa con un destrozo en la cabeza, que a mi madre no le hizo mucha gracia, y tuve que volver a pasar por la peluquería, pero fue muy divertido. Imagínate ser la madre ya. y ver que viene tu hijo después de haber ganado con el pelo
con el destrozo Suele que ser se ha apuestas hecho. muy típicas, las del pelo, si ganas. Bueno, hay y tal. jugadores que han dicho que se teñían Sí. el color, que se lo Total. decoloraban, Exacto. que se lo cortan. Hemos visto a Cucurella que se ha hecho trenzas. Lo último ha Y sido la Min hacerse se va a trenzas. dejar barba, dijo. No Ay, sé si madre. mentira. Pero que es tan jovencito que le va a costar cubrir el rostro. Más mensajes. Hola chicos, pues yo parecido a Cucurella, la verdad. En primero de carrera me quedaron 7 asignaturas y como pensaba que no las iba a recuperar, pues dije que si las recuperaba me tatuaba la cara de David Bisbal en el brazo. Y las recuperé las 7, pero obviamente pues no me tatué la cara de David Bisbal porque no le conozco. Soy súper fan de David Bisbal, pero no le conozco. Así que eso, no sé si en algún momento lo cumpliré. Si no, quién sabe. Bueno, Adiós, menos un mal, beso. entró un poco la cordura, ¿eh? Porque, No, menos Sí, porque mal. tener la cara de David Bisbal tatuada, casi nada. Y menos mal que hizo la apuesta consigo misma, porque si lo haces con un amigo... Tienes que cumplir. Claro, el amigo va a estar hasta que lo hagas. Más promesas relacionadas con el fútbol. Bueno, mira, nosotros somos de Argentina y habíamos hecho la promesa que si perdíamos la final con España íbamos a venir a Madrid y bueno, a felicitar a la gente aquí por la victoria. Esto es un win-win. Si gano el Mundial, pues gano el Mundial y me llevo la alegría. Y si pierdo el Mundial, me voy a hacer turismo a Madrid. Ya ves. Me gustan las promesas como esta. Más mensajes. Pues me ha pasado lo típico de que mis padres me prometen alguna cosa chula, así, luego lo apruebo todo, saco un 10 y luego lo he sacado y se han hecho los locos y han dejado que pase el tiempo y al final nada. ¿Algún mensajito más? Alguno. De todo lo que está llegando al... A ver, que si me aprendo yo el teléfono. 666 55 40 00. Nos da tiempo para uno más en este bloque de oyentes. Hace 10 años me tatué una lagartija, pero claro, he engordado y ahora parece un dinosaurio. ¿Qué decía? Que no lo he oído bien. Que se había tatuado una lagartija, ya ha engordado y ahora parece un dinosaurio. Bueno, eso pasa con los tatuajes. Sí. Hay que elegir muy bien en qué parte del cuerpo nos hacemos el tatuaje. Y hay que ver a futuro también, porque si no luego... le Tiene pasa que ser como algo estoy. perenne, ¿no? En tu Exacto, vida. que no cambie mucho si cambia la forma del cuerpo. Ni cambias tú, Exacto. no sé, tu personalidad, tus gustos, de amores. Imagínate lo que le pasó a Eso Melanie tiene Griffith con mucho I Love peligro, Antonio. sí. Luego al final Sí, borrándose sí. el tatuaje. Mándanos tu mensaje al 666 55 40 00. Estás escuchando Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad, pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera, porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera, obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Prueba lo más fresquito del sur con la segunda al 70 en el gazpacho Carrefour Classic 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 46 céntimos. Y eso es un superprecio. Hasta el 10 de agosto. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Es la 1.